Entonces, esta es una presentación de la fisiopatología de todas las vasculitis sistémicas. Entonces, vamos a hablar primero un poco de qué son las vasculitis y cómo es que actualmente las clasificamos dependiendo del tamaño de vaso y cuál es la fisiopatología de cada una de ellas. Entonces, como introducción, cuando hablamos de una vasculitis, la característica definitoria, como lo dice la palabra, es que va a existir una inflamación de la pared de los vasos. ¿De qué vaso? Eso va a depender del tipo de vasculitis. Y la lesión característica que va a presentarse en los pacientes justo depende del daño vascular y de la distribución que vaya a tener. Y dependiendo de cada tipo de vasculitis, la fisiopatología va a ser un poco diferente, aunque tienen algunas cosas en común. También, dependiendo del tipo de vaso afectado, va entre los distintos tipos de vasculitis, cambia el tipo de inflamación, qué órganos se afectan. Hay cierta predisposición genética para cada una de ellas y ciertas características demográficas. Entonces, lo que nosotros utilizamos en la actualidad para poder nombrar las vasculitis es el consenso que se hizo en la conferencia de Chapel Hill. Esta revisión de la nomenclatura se hizo en 2012. Y esto se hizo porque en diferentes partes del mundo tenían pacientes con vasculitis, pero cada quien los llamaba dependiendo de las clasificaciones que se tuvieran o de cómo se utilizara en cada centro, pero no había una clasificación universal que pudiéramos utilizar. Entonces ese fue el objetivo de esta reunión. Ellos lo que querían hacer era establecer una nomenclatura que pudiera englobar todas las formas más frecuentes de vasculitis y poner una definición clara de cada una de ellas para que cuando en la literatura médica o en algún paper se hablara de una vasculitis, todos supieran a qué nos estábamos refiriendo. Entonces, lo que surgió de este congreso fue un sistema de nomenclatura. Y de hecho ellos justo en el paper de 2012 dicen que no es una clasificación y tampoco proponen criterios diagnósticos. Lo que ponen es una nomenclatura, solamente cómo clasificar y cómo darle el nombre a cada tipo de afección de los vasos. Y lo que ellos utilizaron para hacer esta clasificación en 2012 fue el tamaño del vaso. Fue la forma como más sencilla que ellos encontraron de agrupar las diferentes afecciones. Ellos clasifican como vaso grande la aorta con sus ramas principales, vaso mediano, los vasos que llegan a los órganos y las ramas principales, de pequeño vaso todos los que ya están adentro del parénquima, y hay otras que pueden afectar varios tipos de vaso que lo ponen como vaso variable. Entonces, esta primera imagen es de este artículo del 2012, y si se fijan, acá tenemos las de vaso grande, que solo son dos. Pongo el puntero. Acá. Las de vaso, ¿sí se ve el puntero? Bueno, las de vaso grande, que solamente son estas dos, las de mediano vaso, y también acá lo importante es que por la fisiopatología lo dividieron en si estaban asociadas a complejos autoinmunes o esta parte que es que están asociadas con vasculitis. Entonces, en la parte de aquí al lado vemos cómo está la clasificación, ¿no? Las de vaso grande, vaso mediano, vaso pequeño, con la subdivisión que ahorita veremos, que son la asociación con ANCAS y las que están asociadas con complejos inmunes, y las dos de vaso variable, que es Behçet y síndrome de Cogan. Algo importante que a veces no consideramos de esta clasificación es que también entran otros tipos de vasculitis que no son tan frecuentes, o esto ya se ve dependiendo de cada especialidad, ya no solamente en reumatología, que son las vasculitis limitadas a un órgano, las asociadas a enfermedad sistémica, por ejemplo, un paciente con artritis que además desarrolla una vasculitis, o con lupus que desarrolla una vasculitis, y las de una etiología secundaria, como pacientes que tienen hepatitis B o C, sífilis, alguna neoplasia y desarrollan una vasculitis de manera secundaria. Entonces, en cuanto a las de vaso grande, tenemos a la arteritis de Takayasu y a la arteritis de células gigante. Ambas, al ser de vaso grande, pues van a afectar la aorta y las principales ramas. Estas dos van a caracterizarse por una inflamación granulomatosa. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos la biopsia, en la pared de la arteria, que ahorita vamos también a ver eso, se van a formar granulomas. El Takayasu generalmente inicia en pacientes menores de 50 años, mientras que células gigante es la contraparte, que suele presentarse en pacientes de más de 50 años, se asocia con polimialgia reumática, y esta tiene una predilección importante justo por las ramas de la carótida o por las arterias vertebrales. Por eso es que también algún tiempo se le nombró como arteritis de la temporal. Las de vaso mediano tenemos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. La poliarteritis nodosa va a ser una arteritis necrotizante que va a afectar las arterias de mediano calibre y las de pequeño. Acá no va a haber afección del riñón y tampoco tiene asociación con ANCAS. La de Kawasaki, esta generalmente se asocia con síndrome linfomucocutáneo y son en pacientes pediátricos.
Entonces, ahora sí, en cuanto a la fisiopatología de las vasculitis, esto es de manera genérica para todas las vasculitis, aunque cada una va a tener sus cosas particulares, pero lo primero que vamos a tener es la pérdida de la tolerancia inmune. Entonces, ya habíamos hablado en una clase con el doctor de qué es la tolerancia inmune. En pocas palabras, esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de reconocer componentes de nuestro propio cuerpo, nuestras propias células, y no generar una respuesta inmune ni innata ni adaptativa contra estos componentes. Entonces, en las vasculitis, la primera cosa que vamos a tener es que el cuerpo pierde esta capacidad de no reaccionar contra ciertos componentes de la pared arterial. O sea que vamos a generar anticuerpos contra partes de las arterias. Esto va a generar respuestas inmunes aberrantes, tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo. O sea que vamos a generar anticuerpos contra la pared de los vasos y esto al final nos va a llevar a las manifestaciones clínicas. Entonces, si vemos acá en la imagen que puse, la primera mitad de la imagen es una arteria normal. Entonces tenemos la primera capa, la adventicia, la media y la íntima. Generalmente nosotros en la adventicia tenemos la vasa vasorum y a través de estos vasos pueden llegar ciertas células del sistema inmune, como las células dendríticas, que van a servir como presentadoras de antígeno. En la media nosotros solamente tenemos que tener células musculares, pero sin un infiltrado de células del sistema inmune, y luego en la íntima las células endoteliales. Y lo que pasa en pacientes con vasculitis es que tenemos un incremento en la permeabilidad de toda la barrera del vaso y va a haber un infiltrado de macrófagos, de monocitos, de células dendríticas que van a servir como presentadoras de antígeno y se va a desarrollar una respuesta TH1 y TH17 que poco a poco va a infiltrar justo la capa media del vaso y como una respuesta secundaria va a hacer que la íntima haya un cambio de las células endoteliales hacia miofibroblastos que va a hacer que se pierda la elasticidad de la pared. Entonces, si lo viéramos como una línea del tiempo o los puntos que están involucrados en la fisiopatología, lo primero sería la pérdida de la tolerancia a los componentes de la pared. Hay otra cosa que es el envejecimiento del sistema inmune, que ahorita les especificaré más sobre esto. La inflamación vascular, lesión vascular y remodelamiento de la pared. Inflamación sistémica, o sea, en todo el demás, en todo el cuerpo, fuera de los vasos sanguíneos, y también hay cierto papel de las células B. Entonces, en cuanto a la pérdida de la tolerancia, se refiere a que el cuerpo va a tener una pérdida del efecto antiinflamatorio de las células T reguladoras. Y esto se da porque hay una falla para suprimir el efecto proinflamatorio que tienen las células T justo a nivel de los ganglios linfáticos. Y esto, como les mencionaba en el esquema anterior, va a generar que haya alteraciones en la permeabilidad del endotelio y que células del sistema inmune sea más sencillo que pasen entre las fenestraciones de la pared del vaso y empiecen a infiltrar todo este tejido y lleguen más células proinflamatorias a través de la vasa vasorum. Y todo este proceso va a hacer que también se generen especies reactivas de oxígeno y generen mayor pérdida de la barrera endotelial y hace esto un círculo vicioso en el que se va infiltrando toda la pared de los vasos. Entonces, otra teoría importante respecto a la fisiopatología en las vasculitis es el envejecimiento del sistema inmune. Esto se estudió específicamente en arteritis de la temporal porque esto tiene una asociación con la edad. En células gigantes se ve que la incidencia va aumentando conforme los pacientes son más grandes. Entonces, pues estudió esto porque no podía ser coincidencia que aumentara la prevalencia de esa enfermedad conforme un paciente envejecía. Y a lo que se asoció es algo que se llama inmunosenescencia. La inmunosenescencia es el envejecimiento del sistema inmune. Son los cambios que van existiendo conforme una persona se va haciendo más grande. Y en general cualquier persona que va envejeciendo tiene menos número de células T, menos número de T reguladoras, va a tener mayor producción de citocinas proinflamatorias y también la respuesta a las citocinas proinflamatorias va a ser en menor medida. También cuando el sistema inmune empieza a envejecer, la remodelación de la pared del vaso va a ser más deficiente, va a haber una pérdida de la elasticidad y eso hace que tengamos menos células de músculo liso, la media se empiece a degenerar y se empiecen a depositar proteínas en la matriz celular. Entonces, después de que se perdió la tolerancia a los componentes de la pared, vamos a empezar ahora sí con el proceso de inflamación vascular. Aquí se va a iniciar una cascada de mediadores proinflamatorios que al final van a generar daño en el tejido. Se van a activar células dendríticas que a su vez van a activar receptores tipo TOL y van a reducir la expresión de una molécula que se llama PDL1, que ahorita
se las mostrarán en un esquema. Y una vez que se activan las células dendríticas, estas van a migrar por la basa vasorum y van a empezar por el incremento de la permeabilidad a meterse hacia los componentes de la pared del vaso. También van a empezar a meterse monocitos que al salir de la circulación cambian hacia macrófagos y forman células gigantes multinucleadas. Y todo este proceso que se está perpetuando, ya que algunas de estas células van a generar citocinas proinflamatorias que van a ejercer señales para atraer aún más células proinflamatorias, va a generar un proceso de vasculitis persistente. Y todo esto va a caracterizar la etapa preclínica. Es decir, que si nosotros hiciéramos por algún motivo un corte histológico de una arteria de un paciente que está en esta fase, podríamos ver estos cambios en la pared del vaso, pero este paciente aún no tendría ninguna manifestación clínica. Hasta el momento, pues no hay alguna manera en la que nosotros podamos detectar estos pacientes, ya que nosotros los detectamos cuando justo llegan a la etapa clínica. Entonces, en las vasculitis que se caracterizan por una inflamación granulomatosa, lo que va a haber es un incremento de la actividad de TH1 y TH2, se va a producir interferón gamma en mayor medida, y esto va a hacer que el interferón gamma empiece a reclutar macrófagos, que a su vez van a producir más citocinas proinflamatorias. Entonces, en el esquema que tenemos al lado, tenemos varias citocinas que van a estar incrementadas en estos pacientes. Todas estas van a tener un efecto sobre TH17, que a su vez va a producir varias interleucinas que se consideran como interleucinas efectoras. ¿Por qué efectoras? Porque van a tener receptores en células blanco o células target, como macrófagos, neutrófilos o fibroblastos. Y por ejemplo, si vemos aquí el ejemplo más clásico, que es la interleucina 17, cuando la interleucina 17 tiene efectos sobre macrófagos o sobre neutrófilos, esto hace que se recluten aún más células proinflamatorias y que se secreten más mediadores proinflamatorios. O sea que aquí vamos a tener, en pocas palabras, una inflamación vascular persistente. Ahora, hay otra cosa importante que es el Notch y el Notch ligando, que también influye en gran parte de la fisiopatología de las vasculitis. El Notch y el Notch ligando son unos receptores y la unión, o sea, la molécula que se une a este receptor, que en general nosotros vamos a ver en las células T de pacientes que tienen vasculitis. Si vemos la célula T que está aquí como con color rojo en la parte de abajo, tenemos esto en verde y esto en rosa, que está representando justo el Notch y el Notch ligando. Entonces, estas moléculas se van a unir a ciertas sustancias que están en la superficie, tanto de los macrófagos como de las células dendríticas, como en la pared de los vasos de estos pacientes. Entonces, cuando esta unión se da entre esta molécula verde y esta de acá de rosa, o entre esta y esta, lo que va a hacer es que vamos a tener en la pared del vaso mayor unión de macrófagos, de células dendríticas y de células endoteliales. Entonces, además de que tenemos un tejido que ya tenía incremento de la permeabilidad, ya estaba siendo infiltrado por células del sistema inmune, todavía tenemos una mayor cantidad de receptores que va a hacer que las células que lleguen se fijen ahí y empiecen a generar de manera local un efecto proinflamatorio. Entonces, en este esquema lo tenemos como de todo de lo que hemos estado hablando de una manera un poco resumida. Entonces, acá tenemos lo primero que es la pérdida de la tolerancia, que esto nos va a dar el daño progresivo mediado por sustancias proinflamatorias. En este cuadrito de aquí tenemos cómo los receptores tipo TOL van a activar células dendríticas, que esto va a generar la secreción de moléculas proinflamatorias que van a tener un efecto sobre toda la línea de las células T y se va a generar una respuesta tanto TH1 como TH17. Por otra parte, los monocitos van a migrar hacia el tejido que está siendo inflamado, vamos a tener menos expresión de PDL1 y vamos a tener aquí un cambio de células. Es decir, los monocitos salen de la circulación, se transforman hacia macrófagos cuando entran a la pared del vaso. Y por último, todo esto va a tener un efecto de neovascularización que va a hacer que haya más vasos sanguíneos, o sea, más vasa vasorum, y la íntima de las arterias empieza a tener una hiperplasia. Y aquí sí es cuando nosotros empezamos ya con las manifestaciones clínicas. Ya en ciertos tipos de vasculitis se forman conglomerados de células multinucleares que van a llevar a que en la histopatología nosotros podamos ver los granulomas. Ok, entonces ahora justo de las arteritis que se caracterizan por formación de granulomas, lo que va a haber aquí es un infiltrado granulomatoso justo a nivel de la media y de la adventicia. Y esto es porque hay células multinucleadas que empiezan a pasar por todas las células de la pared de la arteria y se empiezan a depositar en la lámina elástica.
Entonces, lo que nosotros vemos es un granuloma que está conformado por un núcleo, que es lo que vemos en verde, que son macrófagos, y en la parte de al lado, como si estuvieran rodeándolo, tenemos un infiltrado de células TC4 y de células CD8 en la periferia. Y esto, cuando nosotros lo vemos en un corte histológico, es lo que conocemos como granulomas. Y ahora, dependiendo de si es una arteritis, por ejemplo, de Takayasu, que este es el primer ejemplo, o si es una de células gigante, que son las que forman los granulomas, es en qué parte de la pared del vaso vamos a tener el depósito de estos granulomas. Ahora, en cuanto a las vasculitis de pequeño vaso, aquí son las que les comentaba que podemos dividir en las que tienen asociación con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo y las que tienen depósitos de complejos inmunes. Entonces, las que no tienen depósitos de complejos inmunes tienen la asociación con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que estos pueden ser antimieloperoxidasa o antiproteinasa 3. En la definición del Congreso de Chapel Hill de 2012, la poliangiitis microscópica la definen como una vasculitis necrosante que puede no tener depósito de complejos inmunes o puede tener muy pocos, va a tener daño hacia los riñones y la capilaritis pulmonar, o sea, la inflamación a nivel de los vasos del pulmón, también es frecuente, pero si se fijan acá, no tenemos granulomas, como habíamos hablado en Takayasu y en otras vasculitis de grande vaso. Luego, la GPA, que es la granulomatosis con polangeitis, esta sí va a ser una inflamación con formación de granulomas, también va a ser necrosante y puede involucrar tanto el tracto respiratorio inferior como superior y los vasos de los riñones, que estos serían vasos pequeños. La granulomatosis eosinofílica es similar a la anterior, pero lo que va a diferenciar esta es que tiene una asociación clínica con asma y el infiltrado también se van a observar eosinófilos y también en los pacientes se ve un incremento sérico en el número de eosinófilos. Otras en las que ya no voy a profundizar tanto porque aquí la fisiopatología de cada una es diferente, son las de complejo inmune, que aquí englobamos la enfermedad antimembrana basal glomerular, las crioglobulinas por IgA y la vasculitis urticarial hipocomplementémica. Entonces, cuando vemos la asociación con ANCAS, los ANCAS van a ser anticuerpos que van a estar dirigidos contra algunos componentes que están en el interior de los neutrófilos, específicamente en los gránulos que tienen los neutrófilos. Entonces, si vemos la imagen de abajo, esto es un neutrófilo. Nosotros tenemos lo que caracteriza esta célula, que es un núcleo que está polisegmentado y tenemos estos puntos. Estos puntos son los gránulos, que en general los neutrófilos los utilizan como sustancias efectoras. Es decir, que ante algún estímulo del medio, el neutrófilo se degranula, libera el contenido que está adentro de esas como bolitas que tienen varias sustancias y nos ayuda a protegernos de ciertos estímulos dañinos. Entonces, estas sustancias, dentro de ellas se encuentran justo la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa, que estas en general no deberían estar expuestas al medio, deberían estar adentro de estos gránulos. Lo que va a pasar para que un paciente pueda desarrollar o formar estos anticuerpos es que va a haber un priming de neutrófilos. El término priming se refiere a que por algún motivo estos gránulos se van a abrir y estos componentes, la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa, van a migrar de los gránulos de aquí adentro hacia afuera y se van a depositar en la superficie celular. Entonces, lo que vemos en la segunda imagen es un neutrófilo que ya se degranuló, ya no vemos aquí las bolitas, pero estas sustancias migraron y ahora están en la superficie. Y el problema de que estén en la superficie es que esto puede ser detectado por células del sistema inmune innato y de ahí pueden hacerse la presentación de antígeno y desarrollarse una respuesta del sistema inmune adaptativo. Una vez que desarrollamos los anticuerpos contra estas sustancias, lo que vamos a tener es un neutrófilo activado. Es decir, el neutrófilo que tenía estas sustancias, se le unen los anticuerpos llamados ANCA, que van a estar dirigidos contra estas moléculas, activan este neutrófilo y cuando lo activan van a generar algo que se llama netosis, que es que se condensa la cromatina en el interior del neutrófilo y esto se libera hacia el exterior. La netosis es un proceso normal en el cuerpo, pero en estos pacientes, una, van a tener un incremento en el número de células que hacen netosis y dos, la eliminación de estas trampas o redes celulares va a ser deficiente. Y esto es malo porque va a predisponer a más autoinmunidad, porque va a dejar al cuerpo expuesto a sustancias que generalmente serían intracelulares por mucho más tiempo. Y justo esta es una teoría de cómo se forman los ANAS, por ejemplo, en los pacientes con lupus. Entonces, después de que tenemos todo este proceso,
y se degranulan los neutrófilos, se van a liberar estos nets y especies reactivas de oxígeno, y esto va a hacer que se genere aún una respuesta más inflamatoria, porque todo este efecto va a tener un desenlace proinflamatorio y va a traer a mayor células como monocitos, más células dendríticas y muchas células proinflamatorias. Ahí nada Otra más cosa importante. perdón, tantitito, Tabata. Sí, sí, ya. Esto de prime se refiere a activación, ¿no? O sea, no es que prime se refiera únicamente al término de granular y luego poner los núcleos en la membrana, sino prime es activar, ¿no? Es básicamente que el neutrófilo se activó y los liberó. Entonces, como dices, lo que debe coincidir es aumento en la degranulación y en la netosis de los neutrófilos con la presencia de los anticuerpos. Listo. Gracias. Sí, gracias. Y también en las vasculitis que se asocian a anticuerpos, anticitoplasma y neutrófilo, el complemento tiene un papel importante. Y esto es porque el antígeno de la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa, además de todo el efecto que ya hablamos con los ANCAS, tienen un efecto sobre la vía del complemento. Y esto es porque activan la liberación de una molécula que se llama properdina. Y la properdina es una molécula que puede activar directamente la vía, específicamente la vía alterna del complemento. Entonces, si recuerdan un poco la vía del complemento, lo que va a pasar cuando se activa la vía alterna es que se va a formar el complejo de ataque de membrana, se va a producir C5A, y ya que se activa todo el complemento, esto va a generar aún mayor inflamación y mayor activación de otros neutrófilos. Y como conclusiones globales, primero, para que tengamos el inicio de la fisiopatología de la vasculitis, el primer paso, que es esto para casi todas las enfermedades autoinmunes, es que se pierda la tolerancia inmune. En la vasculitis es específicamente a la pared del vaso, por eso es vasculitis, y luego esto va a llevar a que haya incremento de la permeabilidad y pérdida de la barrera endotelial de las arterias. Otro punto, como para concluir, es que los receptores y ligando de la familia Notch van a favorecer la comunicación celular entre los neutrófilos y otras células del sistema inmune, y al final esto va a conllevar a un efecto proinflamatorio. Hay muchas citocinas involucradas, las principales que son proinflamatorias son la interleucina 6, 12, 23 y 1, y también hay varios factores de crecimiento, que los factores de crecimiento son los que nos explican por qué hay una hiperplasia de la íntima en estos pacientes. Y ya para las vasculitis de vaso pequeño asociadas a ANCA, esto se da por una liberación del contenido de los gránulos de los neutrófilos, el priming con la activación de los neutrófilos y también el papel importante del complemento con la vía alterna. Y ya, no sé si el doctor quiere hacer como algún comentario. No, muy bien, estuvo muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para Tabata. ¿No? Ok, pues muy bien. Muchísimas